corazón bien grande para el mensaje que el Señor quiere compartir contigo en esta noche. Entonces, nuestro hermano Alejandro Olmedo va a compartir la palabra. Espero, Alejandro, que sea más fácil compartir la palabra acá en la iglesia que en la cárcel. Él ministra en la cárcel, ministra en los centros de los desafíos juveniles de nuestro hogar, y en nuestros hogares también. El Señor está usando mucho su vida y lo usó mucho esta mañana y ahora también lo va a usar mucho para bendecirnos. Amén. Aplauso, hermanos, para el Señor en esta noche. Le voy a pedir que me ayuden con un aplauso, y vamos a orar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta noche. Así que le damos un aplauso al Señor, bendito Padre, a su presencia, un aplauso a la presencia del Espíritu Santo, y vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Santo, para que seas tú en esta noche a través de tu Espíritu Santo, Padre, ministrando a tu iglesia. Que sea tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que inspiró tu palabra, Señor, dándonos sabiduría, discernimiento, entendimiento, alumbrando nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir, Señor, el mensaje a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo con poder y con gloria tocando nuestros corazones en esta noche, Señor, a través de tu palabra. Para eso vinimos, para eso aquí estamos, Señor, para recibir tu consejo, tu favor, tu gracia y tu bendición a través de tu palabra en esta noche, Señor. La presencia de tu Espíritu Santo nos ministre con poder y gloria. Bendito Padre bueno. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir la palabra. La verdad que... ¿Tengo que usar lentes? Le voy a compartir, son unos cuantos versículos. Sabri, ya vas a ver que... En realidad voy a tratar de hablar poco. Eso, ya los que me conocen, es algo bastante importante, ¿no? Pero sí van a haber muchos versículos, o sea que vamos a leer bastante. Pero es todo en el mismo libro, en el libro de los Hechos, y son pasajes con pocos versículos. Así que yo creo que si lo hacemos dinámico, vamos a poder recorrer el libro de los Hechos. Cuando la pastora me dijo para predicar hace un par de semanas, nosotros venimos en el libro de los Hechos, en nuestro devocional diario antes de salir a trabajar. Y lo terminamos ayer. O sea que estuvimos todo el mes. Yo del principio del mes, cuando empezamos a leer Hechos, sabía que tenía que compartir. Lo que no sabía que iba a ser un domingo en la iglesia delante de toda la congregación. Pero sí sabía que lo iba a tener que compartir. O sea que yo esto, en realidad hace un mes que venimos leyendo el libro de los Hechos. Me llevó un mes recibir todo lo que voy a tener que compartir en 45 minutos. O un poquito más capaz. Espero que no. Así que, hermanos, que el Señor me esté ayudando, que el Señor nos esté bendiciendo en este tiempo y que podamos recorrer en la palabra del Señor para recibir el mensaje que Dios quiere transmitir a la iglesia en esta noche a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Así que los llevo, hermanos, al libro de los Hechos. Y me decía Hugo cómo se iba a llamar la prédica, porque él pone él. Y se llamaría Hechos del Espíritu Santo. Porque lo que voy a compartir es lo que el Señor me puso en el corazón, y es justamente que podamos hablar del Espíritu Santo. Y habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, tengo que arrancar por el principio, y el Señor me ponía en el corazón que les compartiera este pasaje con un pequeño testimonio. Y dice así, Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, escrito por el mismo apóstol, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos a los apóstoles que había escogido. ¿Me están siguiendo? ¿Leí bien? Con el Espíritu Santo. Corrijo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles
que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, no entendían nada, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. En el Pinar, en Uruguay, en Afganistán, en Corea del Norte y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que tiene que pasar. Algo poderoso tiene que pasar en tu vida. Algo poderoso pasó en mi vida cuando me interné. Yo no vine a buscar de Dios. Vine porque no podía dejar de drogarme. Ni sabía que había una iglesia. Y me interné y algo poderoso pasó en mi vida, pasó en mi corazón. ¿Y sabés qué, hermano? En el momento que leí este pasaje, no sé cuándo, no sé quién lo leyó, pero era Hechos capítulo 1. Y mirad lo que dice el versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermano, gloria a Dios. No sé qué pasó en ese momento, pero sé que el Espíritu Santo, ahora sé que el Espíritu Santo me ministró y yo quedé mirando al cielo. Y desde ese momento y hasta ahora y hasta que venga Cristo, hermano, voy a seguir mirando al cielo, porque algo poderoso pasó en ese momento, que parecía que estaba ahí junto a los apóstoles viendo al Señor irse en una nube, y de la misma manera lo voy a esperar, hermano. Algo tiene que pasar cuando comparten la palabra. Algo te tiene que pasar del Espíritu Santo cuando lees la palabra, cuando escuchas la prédica, cuando alguien te habla de Dios, cuando alguien ora por vos, cuando alguien te da un versículo. Algo poderoso del Espíritu Santo tiene que pasar en tu vida. Eso pasó en mi vida. Y estoy con los ojos puestos en el cielo para la gloria de Dios. Y de eso es de lo que te tengo que hablar, hermano. Porque yo sé que nos cuesta. Y todos conocemos estos pasajes. Y conocemos el libro de los Hechos. Pero lo vamos a tener que repasar. Porque el Señor quiere hablarle a la iglesia en esta noche. Y yo te tengo que predicar. Entonces te tengo que compartir en el libro de los Hechos. Y vamos a dar un pequeño recorrido, Sabri. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Porque sin ese poder, sin el poder del Espíritu Santo, es imposible. Lo escuché por ahí. Y lo vemos hasta incluso en el testimonio de Jesús. Jesús comenzó su ministerio público, al menos, luego de la unción del Espíritu Santo. En el momento del bautismo, descendió el Espíritu Santo y la voz del Padre, la Trinidad, en ese mismo instante, ungiendo a Jesús. En ese momento comienza su ministerio. Tenemos al menos ese registro público. No creo que necesitase Jesús, sinceramente, la unción del Espíritu Santo, era Jesús, pero así nos lo dejó visto. Eso es lo que sabemos, que así se hace, a partir de la unción, a partir del Espíritu Santo. Y por ejemplo, los apóstoles, hermanos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, dice, mire lo que dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 8, 4:8, hermanos, dice así: estaban frente al concilio, ¿no? Y frente a las autoridades, los sacerdotes, los religiosos de ese tiempo, y los estaban
increpando porque habían y venían sanando y haciendo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces dice versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran brutos, rústicos, pescadores. Dice que viendo el denuedo con que predicaban, ¿no? Y sabiendo que eran, se notaba que eran hombres empoderados, ¿no? Que habían recibido algo que no era natural, no era de ellos. Ellos eran rústicos y predicaban con ese énfasis, ¿no? Y vemos que cuando oraban, cosas tremendas sucedían. Miren en este mismo capítulo 4, por ahí, por el versículo 29, ¿no? Cuando veían que había tremenda oposición de parte del gobierno, de las autoridades, de los reyes, de los sacerdotes, y los apóstoles oraban, y Pedro oraba de esta manera. En el versículo 29 decía: y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tremendo, hermanos. ¿Y qué es denuedo? Yo decía esta mañana, ¿no? ¿Qué es denuedo? ¿Qué es? Que te predico y si no me entendés, te predico de nuevo. Y si no agarraste antena, de nuevo te predico. No, hermano, eso no es de nuevo. Y lo buscamos en Google, ya ahora es la IA de nuevo, para que podamos estar viendo, buscando de nuevo. De nuevo, significado bíblico. Dice así: el denuedo en la Biblia significa hablar o actuar con osadía, valor, confianza y firmeza, especialmente al proclamar el Evangelio sin temor a la oposición o a los hombres. Deriva de la palabra griega parresía, que indica franqueza y libertad de expresión, siendo una virtud impulsada por el Espíritu Santo. Eso es denuedo, hermano, con vigor, con ímpetu, con fuerza, con poder, predicamos el Evangelio del Señor, con el poder del Espíritu Santo, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, sin el Espíritu Santo es muy difícil que podamos predicar con denuedo. Así predicaban los apóstoles. Estoy hablando de Pedro y de Juan, ¿no? No el espíritu del líder del Vaticano. Estoy hablando del apóstol Pedro, ¿no? Del apóstol Juan, de los padres de la iglesia. Fueron con quien Dios comenzó, ¿no? Esta obra de la iglesia a partir de Jesucristo. Y para los diáconos, por ejemplo, también vemos cómo el Señor usaba hombres llenos del Espíritu. Todos conocemos estos pasajes. Lo vamos a repasar. Capítulo 6 del libro de los Hechos, Abril 6:1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y a los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, Felipe y los otros, por los nombres pobres que tenían los otros días, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para predicar? ¿Para orar? No, hermano. Para servir las mesas. Para servir las mesas, hermano. Llenos del Espíritu Santo. Y de eso se trata. Así comenzó la iglesia. Así se hizo la iglesia. Así es la iglesia. Y así debe de ser la iglesia. Llena del Espíritu Santo. No importa lo que hagas. No importa cuál sea la tarea. No importa si es servir las mesas o limpiar los baños. Hoy decía de mañana, ¿no? Que para limpiar los baños del campamento tenías que ir con el Espíritu Santo. Porque si no... Y claro. No vas a aguantar mucho. O al menos no aguantarías muchos campamentos. Si no fuera que el Espíritu Santo, en el espíritu en el que lo tenés que hacer, hermano. Es tremendo, no importa lo que estés haciendo. Así estés vendiendo, por ejemplo, yo vendo panchos. Sé que soy el mejor vendedor de panchos de todo el distrito sureste, ¿no? Pero aparte de eso, lo tengo que hacer, y venimos hablando con la pastora y tenemos que ver cómo hacemos. Tenemos que agregar gustos y en realidad no sé qué hacer, pastora, todavía. Pero algo tengo que hacer, porque no importa lo que hagas, tenés que hacerlo con excelencia, de la mejor manera. Sea vender panchos, hermano, o levantar una iglesia en la esquina. No importa la tarea que Dios te ponga a hacer. Tiene que ser con ese espíritu. Porque es con el espíritu que se hizo la iglesia. Porque eso es iglesia. Porque sin eso, mi hermano, no hay iglesia. No es iglesia. Entonces tenemos que entender esto. Porque no podemos olvidarlo. Te podés distraer un poco sirviendo. Te pasa. Te podés distraer 1 minuto, 2 minutos, pero enseguida, hermano, corregite. Buscá la guía del Espíritu Santo. Esto no puede ser como te parezca. Esto no puede ser como se nos antoje o como nos convenga. Esto no es un negocio, no es un trabajo. Es la iglesia. Hermano, la iglesia es preciosa. Todo lo que la iglesia hace es precioso. Yo decía hoy de mañana, ¿cuánto cobra una persona para cuidar niños? Acá hay hermanas que trabajan con niños en escuelas. Y acá los hermanos cuidan a los niños con un amor y sin precio. No tiene precio. Por eso es preciosa. Porque no tiene precio. La hermana Leti se cayó hoy. No hay seguro. No hay precio a lo que hacemos con el amor. Obviamente que Dios respalda y Dios va a bendecir y el Señor va a sanar y el Señor va a multiplicar para la gloria de su nombre. Pero hermano, todo lo que hagamos tiene que tener ese espíritu, el espíritu precioso de las cosas que Dios hace en la iglesia y a través de la iglesia, porque la obra es del Espíritu Santo. La obra de la iglesia, hermanos, es del Espíritu Santo. A través de la iglesia el Señor obra por el poder de su Espíritu Santo. Estos hermanos que arrancaron sirviendo mesas, que arrancaron terminaron predicando. Acá lo tenemos, por ejemplo, a Esteban. ¿Cómo terminó la vida de Esteban? Fue el primer mártir de la iglesia. Miren en el siguiente capítulo 7, Sabri, versículo 54. Cuando Esteban predicaba, y obviamente que no les gustaba lo que él predicaba, ¿no? Dice que oyendo estas cosas, los sacerdotes, los fariseos, las autoridades de ese tiempo, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos
en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Hermano, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo tengo los ojos puestos en el cielo. Yo quiero y busco y necesito y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser como fueron estos primeros cristianos. No podemos, hermanos, pretender ser cristianos sin el poder del Espíritu Santo. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Era la única forma que tenían para dejar de escuchar a Esteban. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. No sé si lo conocen. Creo que sí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Solamente un hombre, solamente una persona llena del Espíritu Santo, solamente una mujer llena del Espíritu Santo puede con una muñeca quebrada decirte, Jesús te ama. Amén. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo, en el momento que le están apedreando, puede decirle, Señor, perdónales este pecado. Amén. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede dar este testimonio que dio Esteban, el primer de muchísimos mártires de la iglesia. Solamente así, hermanos, vamos a poder dar el testimonio que Dios quiere que la iglesia dé en este mundo. Solo así, Claudia, vamos a poder ser luz donde sea que estemos haciendo lo que estemos haciendo. Con el poder, con la unción del Espíritu Santo. Porque la obra de la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Entonces solamente así vamos a poder tener esta paz que tenía Esteban. Este gozo. Lo voy a llevar solo por esta vez un poquito para atrás, al capítulo 5. Sabri, 5:40. Porque tengo que compartirles de esta paz y de este gozo que tenían cuando los estaban por matar a los apóstoles, ¿no? Y Judas, dice que Judas el Galileo, dice que era un hombre fariseo, un sacerdote respetable. Le dijo, espere, porque si esto es obra del hombre, de seguro va a perecer. Gamaliel. Judas Gamaliel. Ahora dice, si esto es obra del hombre, de seguro va a perecer. Ahora, si esto es obra de Dios, nos podemos encontrar luchando contra Dios. Entonces dice que convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero ¿no les acababan de decir que no predicaran más en el nombre de Jesús? Dice que ellos salieron y no cesaban de enseñar y de predicar. Y habían salido gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, de haber sido azotados por el nombre de Jesucristo. Ese gozo, hermano, no es natural. Ese gozo no es normal. Ese es un gozo que viene a través de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Ese gozo no es alegría, ese gozo no es placer, eso es gozo, fruto del Espíritu Santo. Esa paz, ese gozo que tenían los apóstoles, los primeros cristianos, hermano.
con quienes se formó la iglesia. Ese fruto del Espíritu Santo no es natural. Ese fruto es el mismo gozo que sintió Jesús. Cuando dice que a Jesús no lo sostuvieron los clavos en la cruz, que fue el amor. Yo creo que fue el gozo, porque dice que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el cielo. El autor y el consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, hermano, sufrió la cruz. ¿Qué gozo puede haber en un hombre de carne y hueso que va a la cruz como fue Jesús? Los que vimos la pasión de Cristo sabemos o podemos figurarnos de qué gozo puede tener si no es sobrenatural, si no es ese gozo, si no es esa fe, esos frutos del Espíritu. Dice que es el autor y el consumador de la fe, porque sabía que a través de esa cruz vendría esto, hermano. La iglesia puso en práctica la fe, el autor y el consumador. Primero en poner en práctica la fe, frutos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces no podemos sin el Espíritu Santo, sin esos frutos, hacer la voluntad del Padre, como hacían los apóstoles, como hacían los primeros cristianos, como por ejemplo también Felipe, otro de esos diáconos, que terminó predicando también, arrancó sirviendo las mesas, ¿se acuerdan? No sé, terminó predicando. Y acá en el capítulo 8, Sabri, versículo 4, habla de Felipe, que terminó predicando en Samaria. Samaria, en aquel tiempo estaba enemistado, era como ir a predicar de Corea del Sur a Corea del Norte, ¿no? Y terminó con la unción del Espíritu Santo, Felipe, predicando, dice, pero los que fueron esparcidos, todos los que fueron esparcidos en ese momento, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y miren lo que dice en el 8:14, este mismo versículo. Veo que los voy paseando, pero no muy lejos. Dice 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Recibiesen el Espíritu Santo. Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún, vamos hasta el 18, Sabri, porque aún, hasta el 17, perdón, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Solamente, hermano, habían sido bautizados. Habían recibido la palabra. Felipe predicó en Samaria. Solamente habían recibido la palabra. Solamente habían sido bautizados. Quiere decir que faltaba lo más importante. Faltaba la esencia. Faltaba lo que le da vida a todo esto. Faltaba lo que vivifica, hermano, la palabra de Dios. Si no, es letra. ¿Y sabes qué? Es más letra. Y la letra, hermano, está muerta. Y el Espíritu vivifica. Amén. Es imposible, hermano. Esto es una guía espiritual, pero también es una guía de moral y es una guía de conducta. Así se nos enseñó. Y puedes caminar medio derecho con esto un tiempo. Es más, hay gente que intenta. Mira lo que dice en el siguiente versículo 18, Sabri. Un tal Simón, que era mago y se convirtió, o parece que se convirtió porque se bautizó por la predicación de Felipe en Samaria. Mira lo que dice, cuando vio Simón, este mago, que era mago, ¿no? Se supone que se convirtió, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vamos hasta el 21, Sabri. Les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto no se compra, hermano. Vos no vas a la farmacia y le pedís: dame 2 Perifar Flex y un blister del Espíritu Santo. No, hermano, esto es don de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de parte del Señor, derramado sobre toda carne en este tiempo, sobre aquel que lo busque, sobre aquel que invoque su nombre, sobre aquel que busque el poder, que reciba el poder del Espíritu Santo para convertirse en lo que Dios nos quiere convertir, en su iglesia, para que podamos dar buen testimonio de Él hasta lo último de la tierra, para que podamos ser luz donde quiera que estemos haciendo lo que estemos haciendo. Imposible, hermano, sin el Espíritu Santo. Por eso esta prédica se llama Hechos del Espíritu Santo, porque es imposible que podamos llevar la obra de Dios, que es hay gente que lo intenta, hay gente, hermanos, no es por nada, que trabaja en hogares con la palabra, pero no con el Espíritu Santo. Y la palabra es una guía moral y de conducta. De repente, pero sin el Espíritu Santo, cae. Nos pasó en la cárcel. Teníamos pisos de iglesia. Y el Señor hacía cosas a través del Espíritu Santo. Que vos después quieras permanecer o no, es un tema tuyo. Pero el Señor tocaba presos. Veíamos que presos se delataban. Los presos llegaban y entregaban los cuchillos. Los presos te llamaban y te decían quién se estaba drogando. Preso. Delatando, por no decir la palabra que se usa, a otro preso. Solamente la convicción del Espíritu Santo. Por eso supimos que el Espíritu Santo se había metido en las celdas y se había metido en los pabellones. Porque el Señor hacía la obra, convencía de pecado y hacía que hicieran lo correcto. Amén. Y en un momento, porque estamos en un país laico, recibió una denuncia a la dirección y decidieron dejarnos a un lado. Y quisieron seguir los pisos de iglesia sin la iglesia, hermanos. O sea, sin el Espíritu Santo. No funcionó. Todo cayó. El Señor así lo permitió. Pero como nos habían hecho a un lado, nosotros lo vimos caer. Y la iglesia quedó bien parada. Y con buen testimonio para la gloria de Dios. A pesar de que todo cayó, hermano. Gloria a nuestro Padre. Le damos gloria a Dios por su obra preciosa. Gracias, Señor. Bendito Padre Santo. Sigue obrando en tu iglesia, Señor, y a través de tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor. Pablo, capítulo 9, ¿sabe? No podemos avanzar sin el testimonio de Pablo. En el capítulo 9, en el versículo 13, vemos como Pablo, luego de haber tenido un encuentro, lo predicó el pastor Pablo Galiano. Marcos. Pablo. Saulo Galiano. El pastor Galiano. Gloria a Dios, porque la verdad, soy sincero. Yo le comentaba hasta en el campamento no pude recibir mucho. Está horrible la organización. Nada, María. Gloria a Dios. Preciosa la organización, hermano. Porque estuvimos en la cocina. Pero a diferencia de otros años hubo 2 grupos. Y en otros años yo no siempre estuve, pero era un grupo. Y le costaba mucho al hermano que estaba en la cocina recibir. Y se hacía como se podía. Pero este año, gloria a Dios, se hicieron 2 grupos. Pero yo vengo cansado. En mi trabajo no están funcionando bien las cosas, está desordenado. Y los tiempos que quedaban para ir al culto o buscar de Dios, yo descansaba. No pude de verdad. Pero gloria a Dios, gracias. El Señor siempre está atento. Que el pastor, el hermano profeta Marcos Galiano, se tuvo que quedar el lunes en la iglesia del Pinar. Y vino y nos ministró. Y fue tremendo como el Espíritu Santo ministró a sus obreros, a su iglesia, a su pueblo, para empoderarnos, para llenarnos de su presencia. Yo sé que cuesta, hermano, cuesta estar sirviendo y buscar la presencia del Señor. Lo sabemos, a mí me costó muchísimo, hermano. Años me costó venir al frente. Años me costó levantar las manos. Hermano, cuesta.
Cuesta, y el prejuicio, y el si me están mirando, y el muro de incredulidad. Hermano, si un ministro, si un siervo, alguien que está sirviendo al Señor le dice que levante las manos, usted levante las manos, hermano, porque es el Señor queriendo llenarte con su Espíritu Santo. El Señor te dice, un ministro o un hermano que esté ministrando, venga adelante, venga hermano, a mí me costó muchísimo, pero hoy lo hago con libertad, para la gloria de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y yo recibo el Espíritu Santo. Bendito Padre Santo, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Y ahora me doy cuenta por qué la pastora siempre se sienta acá. No sé por qué no está acá la pastora, Y a veces que parece que fuera para controlar. No, sería más fácil controlar allá donde está el pastor. Acá está, la verdad, la pastora, me tuve que detener en eso, porque a todos nos cuesta. El viernes teníamos una confraternidad de varones en Salida. Yo estaba muerto. Cayeron árboles, ramas, por todos lados, los tiraderos cerrados. Un laburo tremendo. Vine hecho bolsa, ayunando, mal. Estaba para acostarse. Fui porque tenía que ir, sinceramente. Y fui, hermano, y gloria a Dios de que fui. Lo primero que hice cuando empezaron a ministrar fue pasar adelante. Amén. Y el Señor me dio contra todo. Sinceramente, recibí la presencia preciosa del Espíritu Santo. Y hay que buscarla, hermano, porque esto es con intención. Tenemos que tener esa disposición de recibir, de buscar, de encontrar la presencia del Espíritu Santo, hermano. Esto tenemos que buscarlo. El Señor los da a aquellos que la buscan. El que busca encuentra la presencia del Señor. Y el hermano Ananías tenía que ir a poner mano a Pablo, que recién había tenido un encuentro con Cristo y que tenía una corriente bárbara, porque era perseguidor de los cristianos. Y dice en el versículo 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Para que vuelvas, para que puedas volver a ver. Imagínense quedar ciego, hermano, no poder ver, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sin esa llenura, sin el Espíritu Santo, hermano, no hubiese habido Pablo. Seguiría siendo Saulo. No habría el Javier después de Cristo, después del toque de la unción, del empoderamiento, del poder del Espíritu Santo. No habría iglesia, hermano. La iglesia es obra del Espíritu Santo. Gracias a eso tenemos al apóstol Pablo en Hechos, acá en el mismo capítulo 9, versículo 28. Habla de cómo gracias a esto se extendía el evangelio y la iglesia crecía. Dice, y estaba Pablo, que ya había quedado con los apóstoles, iba para arriba y para abajo con los apóstoles, entraba y salía, y estaba con ellos, dice, versículo 28, Sabri, hasta el 31, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos y con los que procuraban matarle. Claro, Pablo se acuerda que era un tanquecito de guerra, dijera Galeano. No, era tenía una escolaridad tremenda, era fariseo de fariseos. No lo había convencido nadie ni nada. Solo el Espíritu Santo. Amén. Tremendo. Así el Señor hizo la obra. Así comenzó la iglesia. ¿Esto es la iglesia? Esto tiene que ser la iglesia. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos
pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Esto es la iglesia. Perdón, hermano, que tenga que predicar esto y que tenga que predicarlo así, pero esto es la iglesia. Hermano, no se le ocurra, la verdad, perdón, con todo respeto, ser iglesia sin el Espíritu Santo. Amén. No podemos ser, no hay iglesia sin el Espíritu Santo, mi hermano. Tenemos que tener esta unción del Espíritu Santo para ser la iglesia que Dios quiere que seamos, hermano. Así fue como se formó la iglesia. Miren lo que encontramos, seguimos y falta poco. Capítulo 11. Vamos al 11, 22, Sabri, del 22 al 26. Capítulo 22 al 26. Dice así, porque Pedro estaba dando un informe a las autoridades de por qué le estaba predicando a los gentiles. ¿Se acuerdan que bajó un lienzo y le mostró el Señor a Pedro que tenía que también predicarle al resto del mundo, a los gentiles, a los que no eran judíos? Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito y de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y a una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, no intentemos ser cristianos sin el poder del Espíritu Santo. No seremos cristianos sin el poder, sin la unción del Espíritu Santo. Amén. A estos se les llamó cristianos. A los que tenían el poder, a los que estaban empoderados, a los que estaban llenos del Espíritu Santo. Estos somos cristianos. Hermanos, tenemos que buscar esa llenura. Tenemos que buscar ese empoderamiento para ser cristianos. Y perdón, porque nos distraemos y nos podemos distraer, pero no podemos sin el poder del Espíritu Santo. Intentar ser cristianos o ser iglesia no es iglesia, hermano. No sería iglesia, sería un club. Es un club social. Haríamos campamentos, chorizada, venderíamos choripán, un Rotary, pero no una iglesia. ¿Podemos hacer alguna buena obra? Caridad. Pero no una iglesia ungida por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es esta iglesia, hermano? Esta iglesia es ungida por el poder del Espíritu Santo. Acá hay varones, siervos de Dios, que han dedicado su vida a la oración, a de rodillas buscar esa llenura para convertir lo que hoy es esta obra en esta esquina en la obra de Dios a través de la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Así se nos enseñó a buscar de Dios. Así se nos enseñó a ser iglesia. Eso es lo que somos, la iglesia de Jesús. La obra de Dios a través del Espíritu Santo. No podemos, hermano, intentar ser iglesia si la obra de Dios es dirigida, es guiada por el Espíritu Santo. Capítulo 13, Sabri. Vamos, ya nos vamos. Espera un poquito que ya nos vamos, hermano. Estamos bien, creo. 13, capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y allí
navegaron a Chipre. ¿Enviados por quién? Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Quién envió? El Espíritu Santo. ¿De quién es la obra? Hermano, perdón, conocemos todos estos pasajes, conocemos estos versículos, pero a veces parece que nos distraemos. Busquemos la llenura. Es la única forma, es la única manera. A veces parece que no nos diéramos cuenta. Perdón, lo digo en primera persona. Nos distraemos sirviendo, nos distraemos trabajando. Es imposible. No seríamos iglesia sin el Espíritu Santo. Es Él el que dirige la obra. Y cuesta. Obvio que cuesta. Cuesta buscar la presencia del Señor. Cuesta las luchas. Miren el capítulo 14. Porque sin lucha no hay victoria. ¿Y cómo vamos a luchar si no tenemos esa unción, ese poder, si no somos empoderados? En el 14, 19. 19 al 23 abre. 14 y 19. Ya termino. Dentro de un ratito, no lo voy a mentir. Entonces vinieron unos judíos, dice, de Antioquía y Iconio, y persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, escuchen esto, le arrastraron, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y ¿qué hizo? Entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Así se hizo la iglesia, con lucha, con mucha tribulación. ¿Cómo vamos a enfrentar todo eso, hermano, sin el Espíritu Santo? Vamos a quebrar, se va a caer. Tiene que tener el poder, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para poder resistir frente a las luchas, a las tribulaciones, a las tentaciones, para estar, perdón, pero quebrado de una muñeca y decirle a alguien: Dios te ama, para tener la tentación, la vecina, la boca, la que sea, la violencia, la tentación que sea. El Espíritu de Dios es el que nos va a dar el poder para vencer. Yo a veces en la cárcel viene, el otro día me decía uno: no, porque Ale, usted ya estás acá, sí, dice, me dieron ganas de drogarme, salí, dice, y estaba en una moto de alguien que no conocía, y a la media hora yo estaba en el lugar donde no tenía que estar, haciendo lo que no tenía que hacer, y ya estoy acá. Es más fuerte que yo, dice. Claro que es más fuerte que vos. Hasta que no entiendas que hay algo más fuerte que todo lo que te está esperando para arrastrarte ahí afuera, existe, y lo recibas, y lo busques, y lo recibas, te va a seguir arrastrando. Nos va a arrastrar el mundo, hermano. No vamos a poder hacer la voluntad de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tenerlo presente, porque nos podemos distraer, pero es el Señor el que, a través de su Espíritu Santo, dirige la obra de la iglesia. En el capítulo 15, ¿sabe? Vamos, 24 al 28. La obra la guía el Espíritu Santo. 15, 24. Dice así: porque va a haber tribulaciones, luchas, engaños, distracciones de todo tipo. Y acá lo advierte Pablo, ¿no? Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien
al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién le pareció? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿A quién debemos de consultarle? Al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿te parece? Hermano, el ser el que dirige, el que tiene que dirigir para que esto sea iglesia, para que seamos iglesia, para que seamos cristianos. ¿Qué hacer y qué no hacer? Perdón que les predique así, hermano. Hay algunos hermanos nuevos, pero la mayoría somos iglesia. Amén. Amén. Para la gloria de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe qué hacer y qué no hacer. Y te estoy hablando de la iglesia. Te hablo de servir en la iglesia. Podría hablarte de tu casa, de ser guiado por el Espíritu Santo en tu trabajo, de ser guiado por el Espíritu Santo en la crianza de tus hijos. Claro que sí, pero no nos da el tiempo. El Señor me puso esta palabra para que le predicase a la iglesia, para que le compartiese a la iglesia, para que la iglesia reciba en esta noche, para que tengamos presente lo importante, lo indispensable de la unción del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en esta tierra, para su gloria y para su honra, hermano. Lo tengo que hacer, y perdón que sea largo, hay muchos versículos, lo quise achicar y no pude. Pero ya termino. Estamos en el versículo, en el capítulo 15. Vamos al 16, ¿sabes? 16, del 4 al 10. Porque la obra es dirigida y tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Dice, y al pasar por las ciudades, hablando de los apóstoles, ¿no? Le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así se formó la iglesia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermano, amén. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que decir qué hacer y qué no hacer. Estamos cenando con los hermanos del ministerio carcelario, porque estamos buscando que el Señor nos dé esa guía. ¿Qué hacer y qué no hacer? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Es importantísimo que no debemos de hacer. Amén. Y es el Espíritu Santo el que guía a su iglesia. Sos iglesia, hermano. Te tiene que guiar el Espíritu Santo. Te tiene que guiar el Espíritu Santo en oración. Decirte qué hacer, qué no hacer. ¿Te parece, Espíritu Santo? ¿Estás de acuerdo? En visión. Y entre... Cuando estaba leyendo esto de la visión me vino un testimonio de la cárcel. Que puedo dar un testimonio de la cárcel, ¿no? Y me vino, bueno, hablando de loco porque para hacer las cosas que hacían los apóstoles, o estaba lleno del Espíritu Santo o estaba medio loco, ¿no? Una de dos. Y el hermano Claudio, aprovechando, Mari, ¿cómo andás? Mi hermano del alma, porque la verdad, ¿no? Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y solo un loco de eso puede andar con un altavoz por las playas de Aruba predicando el Evangelio, ¿no? Atrás de las prostitutas. Solo un loquito suelto de esos, ¿no? Y yo le doy gloria a Dios por estos hombres que Dios usa. Porque así quiero ser, lleno del Espíritu Santo. Quiero ser usado por el Señor, con el poder de su Espíritu Santo. Porque quiero ser iglesia, porque soy iglesia. Necesito ser guiado. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Tener visiones, profetizar y todo lo que Dios quiera hacer a través de nuestras vidas. Y hay un testimonio de un jueves que estábamos acá con Claudio en un culto y viene y me dice, vos sabés que estaba orando por Aruba, dice, y de repente estoy en la cárcel. Y estamos subiendo para el 13, dice, vos vas adelante y yo vengo atrás.
Y cuando vamos llegando así, veo un hombre de vestiduras blancas en el 13 con un marrón que rompe la pared que va para el 14 y entra toda una luz y toma todo el pabellón 14 y pasa para los pabellones chicos. Y le digo, Claudio, culto, jueves, le creí. Gloria a Dios, dije yo, bueno, chorro, le digo, vamos a orar. Está, jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes voy a la cárcel. Gloria a Dios. Llego, me llama la directora de la cárcel. Olmedo, vení que toca hablar contigo en un segundo. Le digo, sí, me dice, no, porque queremos que trabajen con un piso nuevo. Dije, está, pensamos que era el sectorial, que era de tuberculoso y lo tenían que limpiar y ellos nos usaban a nosotros y nosotros sabíamos que era Dios, que nos estaba usando a ellos para sembrar todo lo que se sembró en la cárcel durante todos esos años. Gloria a Dios. Entonces ahora me dice, sí, queremos que trabajen con un piso nuevo. Dice, queremos que trabajen con el pabellón 14. Y queremos que tiren la pared que va del 13 para el 14. ¡Tremendo! Era la visión de Claudio. Entonces me pongo a llorar adelante de la directora porque no aguanté, la verdad, hermano. Y me dice, Olmedo, ¿por qué llora? Y le tuve que compartir la visión. Y la mujer me dice, y tengo un video ahí que le pasé a Sal. Me dice la mujer, bueno, me dice Olmedo, estamos en el mismo espíritu. Entonces, nada que ver. La mujer atea, dice que atea, el hermano es pastor. Entonces agarra y dice, bueno, dice, vamos a llamar a un arquitecto, el único arquitecto del INR, demoró tiempo en venir. Viene y dice el arquitecto, marcó 1,20 m la puerta. Dice, se puede cortar, con un lápiz marcado, se puede cortar el arquitecto, acá y acá, nada. Está, perfecto. Subimos con la directora del pabellón 14, viene, mira así, a ver qué marcó el arquitecto. No, dice, esta pared se va todo. Nos mirábamos así con... Pero no trajiste un arquitecto, el único arquitecto del INR. La pared se va toda. Tremendo, hermano. Y mirá el video que le pasé a Sari porque, miren la pared 13 para 14, miren. Miren lo de 14. Miren lo de 14. Durísima. Yo decía, ¿dónde está el hombre de vestiduras blancas? Durísima. Claro, porque era estructural. Era una pared llena de hormigón. No se podía sacar esa pared. Tendría que haber caído todo el edificio. No saben cómo tembló todo el módulo 1 de los marronazos que le dábamos. Meta marrones, hasta que fue y marchó toda la pared. Y hubieron ángeles aguantando así el techo, calculo yo, para que no se cayera, hasta que hicimos columnas nuevas y quedó unido esos pabellones a través de una visión que recibió nuestro hermano Claudio por el poder del Espíritu Santo. Visión, hermanos, tenemos que tener esa visión. Los pastores tuvieron la visión de lo que la iglesia es hoy. Los pastores tienen la visión de una iglesia grande en esa esquina. Hermanos, debemos seguir la visión de nuestros pastores, de los hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Así se formó la iglesia. Así creció la iglesia. Esta es la iglesia. Así debe de ser la iglesia. A través del Espíritu Santo, guiada en visiones, fortalecida. Hermano, no podemos ser iglesia sin el Espíritu Santo, hermano. Vamos, ya lo he hecho 19 y ya los echo, si no me echan. 19. Porque ¿saben qué? Hay gente que no sabe, hermano, que existe el Espíritu Santo. Estábamos predicando en Pando, evangelizando con la hermana María Magdalena y otros hermanos, Rodrigo, evangelizando en Pando, no sé, en la cachimba del Piojo, allá en Pando, porque se tomó todo Pando en el evento evangelístico. Y me pasó varias veces que había gente que había sido predicada de lo que es la palabra, de lo que se supone que es la iglesia, pero no sabían del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hay gente que no sabe de lo que te puede hacer libre, del poder que tiene el Espíritu Santo, que puede tener en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, hermano.
Tenemos que predicar el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que predicar el poder de Dios. Hay iglesias, hermanos, congregaciones, denominaciones enteras, hermanos, que caminan por la línea de moral y de conducta, pero no buscan la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para ser realmente la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios quiere, la que viene a buscar la fe que va a hallar el Señor en la tierra. Hermano, tenemos que predicar. Hay gente que no sabe. Hoy se me acercó una hermana después del culto de la mañana y me dice: ay, Alejandro, es tremendo lo que pasó, porque yo no sé por qué me acerqué a ella, porque el Señor tengo que asumir que el Señor me usa, porque si no, no vamos a entender que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Hermano, reaccionemos. Me dice: no, yo para saber cómo hago para encontrar el Espíritu Santo, me dice. Y el Señor me trae enseguida al corazón. Cuando estábamos ministrando esta mañana, ella estaba contra esa pared y estaba siendo ministrada tremendamente por el Señor. Y parece que no se daba cuenta. Y le digo: hermana, no voy a decir el nombre, le digo: hermana, te ministró el Señor esta mañana. Eso es el Espíritu Santo. Amén. A veces no lo sabes, hermano. A veces no nos damos cuenta. A veces creemos que es emocional, que es solo un escalofrío, que solo te dio algo en el cuerpo. Hermano, no, es el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, a buscarlo y volver a buscarlo. Le digo: hermano, búscalo, porque ese ejercicio va a madurar los frutos del Espíritu en vos. Porque me habló de unos problemas que tiene y de cómo necesitaba, ¿no?, ese gozo y esa paz. El ejercicio hace crecer, madurar los frutos del Espíritu. Y a veces no sabemos cómo el Señor nos usa. Por eso debemos andar con gente espiritual. Andar con personas que buscan del Espíritu, que nos hablan del Espíritu, que de repente ni saben. Como cabeza a veces ni saben cómo Dios lo usa. Es verdad. Y a veces me ha dicho, dice: no, porque yo, dice, me cuesta sentir. Y el Señor lo está usando constantemente. Y no, de verdad, perdóname, cabeza, pero hoy estaba sentado al lado de él y el Señor me ponía eso en el corazón. A veces ni cuenta nos damos, hermanos, sinceramente. Y es el Espíritu Santo en nuestra vida. Si no, no estarías acá. Tu alma sí lo sabe. Y a veces parece que hablamos en segunda persona. Por eso David decía: alaba a Jehová, alma mía. Tu alma sabe, pero nosotros somos inconscientes, porque intentamos discernir lo espiritual con el razonamiento, con la inteligencia, con la lógica, con lo físico, con lo que se supone. Y lo espiritual se discierne espiritualmente. Hermano, busquemos este discernimiento espiritual para andar en el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Amén. Amén. Somos cristianos, somos iglesia, guiados por el Espíritu. Y ahora sí me voy. Capítulo 20, Sari, de verdad el último, 20. Perdón, hermano, pero cueste. ¿Leímos el 19? No, perdón, estamos en el 19. Estamos en el 19. Sí, miren, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, a que quieren más lectura, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermano, hay gente que ni sabe que hay un Espíritu Santo. Y en la iglesia, hermano, o en algunas iglesias que lamentablemente no buscan, tenemos que predicar, tenemos que dar testimonio del Espíritu Santo.
a través de nuestras vidas. Tenemos que ser luz con el poder del Espíritu Santo. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo con el poder empoderado, resistiendo al diablo hasta que huya de nosotros, con el poder del Espíritu Santo, porque no nos dio espíritu de cobardía, porque no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos para la salvación del alma. Bendito Padre Santo, gracias Señor por ese poder, por el poder del Espíritu Santo. Cueste lo que cueste, tenemos que darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Capítulo 20, Sabri, del versículo 22 al 28. Pablo decía así, hermanos, y con esto termino, ¿vieron? Y le pido a los hermanos de la alabanza que pasen a ministrar en adoración, porque hoy, hermanos, vamos a ministrar el Espíritu Santo. Yo no sé cómo va a ser, hermano, yo sé que cuesta, se lo digo, sé que cuesta levantar las manos, sé que cuesta pasar adelante, pero tiene que haber una disposición, tiene que haber una postura. Tiene que haber una decisión del corazón de buscar al Señor en el Espíritu. Miren lo que decía Pablo, capítulo 20, versículo 22. Dice, ahora aquí, dice Pablo, ¿no? Despidiéndose de la iglesia de Mileto. Dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermano, ese gozo no es normal, no es natural, es sobrenatural. No importa la tribulación, no podemos perder el gozo, no podemos perder la bendición. El gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la paciencia, hermano, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio, frutos del Espíritu Santo, que nos van a ayudar a dar buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que nos van a ayudar a representar la iglesia de Jesús en esta tierra para la gloria de Dios, en el poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Pero es imposible sin esa llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cómo va a ser, hermano, pero tenemos que buscar esa llenura constantemente. Tenemos que andar, como dice Daddy Yankee, con nueva gasolina y con el tanque lleno. Porque no solamente tenemos que vencer nuestras luchas, nuestras tribulaciones. Tenemos que tener para compartir, para hacer la iglesia de Dios, para que Dios se mueva en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que podamos dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra, hermano. Así que busquemos la presencia del Señor, cueste lo que cueste. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos esos frutos del Espíritu que maduren en cada uno de nosotros. Que podamos tener ese carácter de Jesús en nuestras vidas, hermano. Yo sé que cuesta, como les decía, hermano. A mí me costó años, sinceramente, levantar las manos sin pensar quién me estaba mirando o no. Capaz que a ustedes no les costó tanto. A mí me costó pasar adelante en un acto de obediencia, en un acto de reverencia, en un acto de fe. Me costó mucho, hermano, sinceramente le digo, pero hoy lo hago con libertad para la gloria de Dios, y el Señor me llena con su presencia. Recibo el Espíritu Santo, me fortalece, doy testimonio de Dios donde quiera que vaya, haciendo lo que esté haciendo. Le doy la gloria a Dios con mi vida, hermano. De verdad les digo, hermano. Amén. Y siempre estamos despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia constantemente, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo, hermanos, puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ese gozo
No podemos perder ese gozo, hermano. No podemos perder esa paz que el mundo no nos da y no nos debería de quitar, hermano. No podemos perder la bendición. Bendito Padre Santo. En esta noche, hermano, te invito en un acto de fe, en un acto de reverencia, en la disposición de la llenura del Espíritu Santo, para que el Señor unja a su iglesia con poder y con gloria en esta noche. Que busquemos juntos y unánimes la presencia del Espíritu Santo.